nosotros necesitemos, mejor si nunca pasa ese tipo de accidentes, ¿no? Pero incluso en la casa, en el hogar, de las familias, necesitamos saber cómo se maneja. A partir de los niños de 12, 13 años, ya pueden utilizar y saber cuál es la forma correcta de, en el caso de utilizar, poder hacer esto. Deme un segundito, por favor, estoy queriendo compartir, pero está tardando en las diapositivas. Estoy tratando de compartir en el Teams. Ahora sí me dicen si ya lo tengo en pantalla, está cargando. Aún sigue cargando. Mi mayoría se puede ver, dice instalaciones eléctricas. Ah, ya. Deme un segundito porque en el mío no me aparece nada así, me aparece cargando. ¿Les aparece la diapositiva, la primera? Mayor, a mí me sale que hubo un problema en mostrar el contenido. A ver, nuevamente entonces voy a salirme de lo. No se puede mostrar el contenido, dice, ¿no? A ver, nuevamente, por favor.
Ya, nuevamente me dije cargando. Nada, ¿no? Todavía no se ve, mi mayor. Ya, gracias, Lucía. Estoy tratando de que... Mi mayor, a mí sí me aparece la diapositiva. Sí, mi Sí, a mayor. mí también ya me aparece. A mí también ya me apareció la primera, pero ¿hay alguien que no le aparezca? Creo que a todos ya, ¿no? Sí, mi mayor. Ya, vamos a empezar. Llevemos vamos a hablar sobre las instalaciones eléctricas y lo primero que tenemos que saber son los conceptos básicos de la misma. Les pregunto al curso, ¿quién me responde qué es electricidad? En sus palabras, no quiero que busquen, quiero que estén atentos a la clase y solamente me digan, ¿qué creen que es electricidad? ¿Alguien? Adelante, Mauricio. Es una corriente eléctrica cual proporciona energía a través de Ya, pero cables. ya, Mauricio, ¿qué eres? ¿Cuál es tu apellido, Gómez Mauricio? Sarmiento. Ya, Gómez, perfecto. ¿Ha levantado alguien más su mano? Duma, adelante. Y después Enrique. Mayor, bueno, electricidad también yo lo entiendo que algo fundamental con lo que pueden funcionar los equipos, ¿no? Ya sea en la industria, y no solamente en la industria, sino en el hogar. Es un fenómeno. Ya, correcto. Duma, apellido. Alarcón, mi mayor. Ya, gracias. Cuando a veces me aparece solamente un nombre y abreviado, entonces, por favor, me indican su nombre cuando. Después de, ¿quién me dijo? ¿Quién era? Enrique, ¿no? Enrique, adelante. Sí, son, eh, es, debería ser lo que son cargas eléctricas, que están los encargados de proporcionar energía también. Y se podría decir que están representados en una variedad de fenómenos, pueden ser tanto naturales. Ajá, correcto. Sí, Muy bien. Gracias, como- Enrique. Enrique, ¿qué es tu sí, apellido? Iraola. Enrique Iraola. Ya, gracias. Bueno, vamos a seguir viendo la participación. Ya, todos los conceptos se acercaban de lo que ustedes han ido dando, se acercaban, ¿no? A lo que es. Justamente lo que no quiero es que vayamos buscando, vayamos ese rato leyendo, porque lo que van a responder no es lo que se... El Licet ha levantado la mano, pero ya para las siguientes participaciones, por favor, Licet. Entonces, ¿qué es la electricidad? La electricidad decimos que la materia está formada por partículas. Estas partículas son invisibles.
las cuales nosotros llamamos átomos, como podemos ver en la imagen que tenemos ahí. Cada átomo contiene una carga eléctrica positiva, lo cuales son los protones, y una carga eléctrica negativa, que son los electrones. Entonces, la electricidad es aquella forma de energía en donde los electrones se desplazan por conductos metálicos. El movimiento de los electrones de un átomo a otro se conoce como corriente de electrones o corriente eléctrica. Entonces, simplemente es eso, el flujo que tenemos de electrones de un átomo a otro. Ahora, pregunta, ¿qué es tensión? Adelante, Brian. Es Bueno, mi mayor, a lo que yo tengo entendido, tensión es como una medida de energía eléctrica, ya sea, puede ser una tensión alta, tensión baja, tal vez. Ya. Brian, ¿qué eres? Moya, mi mayor. Gracias, Brian. Por favor, me dicen siempre su nombre. Después, ¿alguien más ha levantado? Enrique, de nuevo. Iraola. Sí, también es, puede ser un voltaje, es un voltaje, Ya, es una correcto, magnitud sí, se mide. Exactamente. Enrique. Adelante, Lisette. Creo que Lisette ha levantado y después Mauricio. Sí, mi mayor puede ser la potencia de la electricidad, puede ser alto o bajo. Lisette, ¿cuál es tu apellido? Choquehuanca, mi mayor. Ya, gracias, Lisette. La potencia es otro factor, pero te acerca. Adelante, Mauricio, por favor. Mauricio ha levantado la mano. Sería la, sería, sería la cantidad de energía eléctrica. Ya, perfecto, Mauricio. Dame un segundito, por favor. Nuevamente. Ahorita continuamos con la clase. Ya, bueno, disculpen las interrupciones. Ya, está bien, es justo lo que alguno de los muchachos dijo. La tensión se mide en voltaje, o también se conoce como voltaje. La unidad es el volt o el voltio, la unidad de medida. Y es la capacidad para mover la carga eléctrica entre dos puntos. La tensión eléctrica es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente a una cierta dirección a través de líneas conductoras, como son los circuitos. O sea que lo que hace es que aparezca una corriente eléctrica. Terminando la clase, les voy a ir mostrando justamente un video bien bonito, pero ahora que estoy poniéndome a pensar, pues no van a poder ver el audio. Lo que voy a hacer es lo voy a compartir a la página, al grupo de Teams, para que así ustedes puedan entrar y verlo individualmente. Porque compartiéndolo, como lo he compartido hace rato, el anterior video de la capacitación de extintores, creo que no ustedes no llegan a ver el audio, ¿verdad? Entonces,
Creo que esa va a ser la única manera. Hay conceptos los conceptos básicos que tenemos que tener en electricidad, pero de una manera bien explicada, la verdad. Corriente eléctrica, ¿quién me puede decir qué es la corriente eléctrica? Mi mayor. Adelante. ¿Quién ha levantado la mano primero? Leo, Guara y Bueno, después Duma. bueno, mi mayor, la corriente eléctrica es un flujo que produce movimiento en las partículas mediante una fuerza, ya sea de atracción o repulsión. Ya, correcto. ¿Cómo se? Guara Guaras rojas, mi mayor. Rojas. Después, ¿a quién dije que era el siguiente? Mi mayor. Adelante. Adelante. Bueno, la corriente eléctrica también entiendo como lo que tenemos la corriente alterna, corriente continua, la corriente trifásica y bueno, estas se miden en amperios. Correcto. Paola. Es la circulación de cargas que atraviesa un circuito eléctrico. Ya, está bien. Paola, ¿cuál es tu apellido? Felipe, mi mayor. Ya, gracias. Y terminamos con Duma. Adelante, Duma. Mi mayor hace rato ya le contesté. Ah, ya, perdón. Es que si es con la manito arriba, pensé que Ah, sí, disculpe. ese era el detalle. Ya, entonces, dentro de lo que ustedes han dicho, sí es correcto. La corriente alterna, perdón, la corriente eléctrica se mide en amperios. ¿Y cómo se describe eso? Dice que es la magnitud de cargas eléctricas que pasa por un conductor en un tiempo dado, o en forma simple, la intensidad de cargas eléctricas en movimiento. Un valor un valor alto de corriente produce mucha calor en un conductor de insuficiente tamaño, pudiendo llegar a encenderse. Por ejemplo, en nosotros, ¿alguien está con su micrófono? No sé quién ha activado su micrófono. Ya, creo que está mejor así, ¿no? Entonces estábamos diciendo que, por ejemplo, en una casa los conductores pueden transportar regularmente de 10 a 25 amperios, dependiendo del consumo existente y las condiciones de instalación. Ahora, el siguiente concepto que nosotros tenemos es la resistencia. ¿Quién me puede decir qué es la resistencia? Guara, adelante. Y después, no sé quién más ha levantado la mano. Melissa y Mauricio. Después, ¿ya? Adelante. Mi mayor, la resistencia es una capacidad para limitar o controlar el voltaje. Ya, correcto. Guara. Melissa, adelante. Es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito. Ya, ¿cómo te llamas, Melissa? Cardoso. Cardoso. Mauricio, hay dos Mauricios, pero el que levantó primero era Mauricio W. No. Mauricio Abasto, mi mayor. Abasto. Adelante. Bueno, se puede entender por resistencia
resistencia a la capacidad que tiene cada receptor en un circuito cerrado, que, o sea, esta capacidad es la que tiene para limitar, para interferir la corriente eléctrica, para que éste no tenga eh, un flujo libre en la circulación de un circuito cerrado. Ya, correcto, está bien. Y Tania, por último, ¿cómo te llamabas? Mauricio, ¿no? Abasto, mi mayor. Gracias, Tania. Adelante. Sí, mi mayor. Bueno, la resistencia también puede ser considerada como un dispositivo eléctrico que Ajá. su principal particularidad es que se opone al flujo de corriente y su unidad de medida son los ohmios, mi mayor. Correcto. Tania, tu Uchani, apellido. Uchani. Uchani. Ya, cada vez dan datos más precisos y técnicos. Ya estoy suponiendo que ya todo el mundo está pues ahí con el celular en la mano o la computadora ahí para ese rato la siguiente pregunta, ¿no? Ya está bien, no hay problema. Lo que interesa es que investiguen, pero más que todo me gusta escuchar el criterio que tienen ustedes, que lo digan en sus palabras. Bueno, ustedes, la resistencia eléctrica es aquella oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico, atenuando, frenando el libre flujo de la circulación de las cargas eléctricas o de los electrones. Cualquier dispositivo, como había dicho ya su compañera, cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga y la resistencia u obstáculo para la circulación de esta corriente. Entonces, eso es la resistencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre lo que es la tensión y acá vamos a hablar específicamente sobre la tensión baja, media y alta, lo que estábamos hablando hace un momento. A ver, voy a tratar de ahora compartiendo. Lo malo es que cuando compartes el PowerPoint directamente del Teams, ya no puedo escribir sobre la diapositiva. Ya. Entonces, por favor, les voy a ir nombrando. Vayan tomando nota. Ya hemos hablado de lo que es tensión. Y ya me han dicho que el voltaje se mide en voltios, etc. Ahora, dentro de lo que es la baja, media y alta tensión, como su nombre indica, es la diferencia que existe entre las tensiones. Entonces vamos a darles el rango en el cual está la baja tensión. Y dice, se considera la baja tensión cuando la instalación distribuye o genera energía eléctrica para el consumo propio. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a ir a las notas en mi computadora y voy a tratar de compartir mi pantalla para que me puedan ir copiando y anotando. Me dicen si visualizan, por favor. Ya, entonces estamos hablando en principio de la tensión, de la baja tensión. ¿Ven, no, mi pantalla? ¿Pueden visualizar? Sí, mayor se ve. Ya, gracias.
Dentro de la baja tensión tenemos, bueno, es cuando la instalación se distribuye o genera energía eléctrica para el consumo propio. Entonces, porque ustedes saben que los artefactos que tenemos en nuestra casa, bueno, son de voltaje. Dos, tenemos que la baja tensión es receptora de corriente alterna igual o inferior a 1000 voltios. Entonces, a la corriente es igual a mil característica de es receptora de corriente continua igual o inferior a 500 voltios. Solamente que corriente a 1000 voltios. Ahora, respecto a eso, a estos jóvenes, bueno, nosotros no van a hacer el diseño de lo que es la parte eléctrica. En edificios, en condominios, en centros comerciales, en todo eso, el ingeniero es el que hace el diseño. Lo que nosotros tenemos que darles es, nosotros tenemos que facilitarles qué equipos tenemos, con qué equipos nosotros vamos a contar, qué necesidades tenemos en cuanto a iluminación, en cuanto a maquinaria o todos los artefactos eléctricos que nosotros vamos a tener en una planta. Porque lo mismo pasa cuando uno está en construcción en, en su casa. Entonces uno sabe cuántos focos quiere poner, quiero tener 3 interruptores, quiero tener conexión en las paredes en esta habitación, aquí voy a poner mi equipo de sonido, etcétera, etcétera. Pasamos a lo que es la media tensión. Por favor, denme un segundito. Ya, la media tensión se considera media tensión cuando la instalación eléctrica consta de tensión nominal entre 1000 voltios y los 36.000 voltios. Entonces, vale decir que nuestra media tensión está entre lo que son 2000 voltios y los 36.000 voltios. Creo que todo me molesta. Denme un segundo, por favor. Jóvenes, por favor, 2 minutitos de su tiempo, me están convocando ahorita.
Les pido que tomen 2 minutos para estirar las piernas, para ir al baño y nuevamente continuamos. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, mayor. Ya demos. Continuamos, por favor.
Ya nos hemos quedado en que la tensión media es de los 1000 voltios a los 36.000 voltios. Las instalaciones de media tensión son instalaciones dentro de las instalaciones que tienen el consumo de media tensión están en este rango. Los hospitales, tenemos los aeropuertos, justamente está el área industrial. De esos son dentro de los cuales nosotros podemos indicar que están dentro de lo que es la media tensión. Ahora, para lo que es alta tensión, nos indica que dentro de la alta tensión tenemos unas 4 subcategorías, dentro de las cuales la primera es desplazar un poquito más arriba. La categoría especial. Cuando la tensión nominal es igual o superior a los 220 kilovoltios, que serían 220.000. Cuando esta es superior a los 220.000 voltios. Esto por lo general se le atribuye a lo que es la red de transporte de electricidad. Como categoría 2 tenemos, bueno, la segunda, que sería la categoría 1, que la primera era la especial. En la cual la tensión nominal es superior a los 66.000 kilovoltios, o perdón, a los 66.000 voltios. E inferior a los 220 kilovoltios. Entonces, esto estaría entre los 66.000 e inferior a los 220.000 voltios. Esta también se le atribuye a lo que es la red de transporte de electricidad y el sistema de distribución de energía eléctrica. Tenemos punto número 3, tenemos la segunda categoría. Esta categoría es cuando la tensión nominal es superior a 30 kilovoltios, a 30.000 voltios, e igual e inferior a 66.000 voltios.
Entonces, 30.000 voltios. Estamos manejando sin el prefijo e inferior a 66.000 voltios. Esto en esta categoría se atribuye al sistema de distribución de energía eléctrica Como habíamos visto en el punto número 2, se le atribuye a la red de transporte de electricidad y al sistema de distribución de energía eléctrica. Esta tercera solamente ya se le atribuye a lo que es el sistema de distribución de energía eléctrica. Y dentro de nuestro punto número 4 tenemos lo que es la tercera categoría. Perdón. Es cuando esta se denomina media tensión, como hemos explicado en un punto anterior, y la tensión nominal es superior a igual o inferior a 30.000 voltios. Entonces, dentro de estas 4 categorías es lo que se conoce lo que es alta tensión, media tensión y baja tensión. Vamos a continuar con las diapositivas. Voy a compartir nuevamente el... Y me pueden indicar cuando ya visualicen. ¿Se puede ver? ¿Cómo es? ¿Les aparece o no les aparece? Sí, mi mayor, se puede visualizar. Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, como ya tenemos el conocimiento de lo que es la tensión, hablamos de una caída de tensión. ¿Y qué es la caída de tensión? Pues es básicamente el decremento de voltaje dentro de una línea eléctrica a menos del 90% de su valor nominal por un periodo mayor a 1 minuto. O sea, ¿qué es lo que hace? Que baja el voltaje en nuestra línea eléctrica y eso, ¿qué ocasiona cuando hay una caída de tensión? Dice, un bajo voltaje puede causar en muchas ocasiones daños parciales o totales de maquinaria y tiene un costo económico importante para las empresas, comercios, hogares, para cualquier equipo que haya sido dañado con esta baja de tensión. Debido a la necesidad de reparar o adquirir equipos nuevos, algunas de las causas más comunes que provocan la caída del voltaje y sus problemas asociados son, y aquí solamente estoy nombrando 3, dentro de la cual la primera dice la sobrecarga o saturación del sistema eléctrico. Es decir, cuando la línea eléctrica se le exige una demanda mayor para la cual está diseñada. Este es un problema muy frecuente en zonas
con altas temperaturas, en temporada de calor, cuando el uso intensivo de aire acondicionado sobrecarga las líneas eléctricas y produce un bajo voltaje. Ustedes se han debido dar cuenta que cuando a veces ponen ustedes un tomacorriente, por así decirlo, en su vivienda, pero al tomacorriente le conectan la computadora, le conectan los parlantes, le conectan la tele, le conectan el celular que está cargando. Entonces se dan cuenta que hay un incremento de temperatura, y eso es obviamente por la sobrecarga o la saturación en el sistema eléctrico, porque ese conductor no está diseñado para soportar esa sobrecarga. Como punto número 2 tenemos la distancia considerable de conexión. Desde el transformador eléctrico de alimentación más cercano, a mayor distancia que existe, mayor resistencia de la línea eléctrica y mayor caída de tensión. La distancia que recorre es mayor, entonces hay una mayor probabilidad que haya una caída de tensión. Obviamente dice, desde el transformador donde se encuentra hasta la zona donde nosotros estamos. Y otro punto que también es importante, que esto sí nos compete, dice, en zonas industriales, el arranque de la maquinaria industrial. Las bombas y motores con gran consumo de corriente puede generar una saturación de la línea y por ende caída de voltaje y problemas en los sistemas de control y maquinaria. Entonces nosotros, al momento de instalar un equipo industrial con características similares a las que estamos mencionando, verificar dentro de las especificaciones técnicas el voltaje, la tensión, la resistencia, y obviamente dentro del manual de usuario, para que cuando esté el técnico, el ingeniero eléctrico instalando ese equipo, pues tenga conocimiento de esto y podamos evitar así una caída de tensión que perjudique a los otros equipos que tenemos en nuestra planta. Pasamos a lo que es. ¿Qué es un conductor? En síntesis, su mismo nombre indica, ¿verdad? Nos dice, un conductor es un material que permite fácilmente el paso de la corriente eléctrica por él, o lo que es lo mismo, el paso de los electrones. Se utiliza para transportar de un sitio a otro la corriente eléctrica, transmisión, energía eléctrica. Ahora, normalmente los conductores tienen una funda aislante y la gente le suele llamar cables o cables eléctricos. Realmente el conductor es la parte interior del cable, y no así el cable como tal. ¿Quién me dice o quién conoce cuál es uno de los mejores conductores eléctricos en el mercado? No estoy indicando los que se usan. Adelante, Mauricio. El mi mayor, perdón. ¿Cómo? Uno de los mejores materiales para el que conduce la electricidad es el cobre, mi mayor. Correcto, está muy bien. Actualmente se utiliza el cobre, pero hay uno Y además mejor que es más el barato. cobre. Claro. Lucía ha levantado la mano, creo. Sí, mi mayor, quería mencionar el oro, pero se usan pequeñas aplicaciones eléctricas como las del celular. En algunos modelos de celular incluyen oro dentro del circuito porque funciona bastante bien. Muchas gracias, Lucía, por tu participación. En realidad es totalmente correcto. Supongo que en los celulares pues debe ser en los S20, Galaxy Note, los iPhone. Supongo que en celulares de gama alta deben ponerle oro, ¿no? Para la circulación. Pero sí, tienes razón. El oro es uno de los mejores conductores eléctricos, pero lógicamente no vamos a pues tener cables de oro, ¿no? Porque si no,
imagínense cuánto nos costaría el cable. Justamente Mauricio ha indicado, ¿no? La relación del precio es que utilizamos nosotros el cobre. Hay que tomar en cuenta eso. Muchas gracias por su participación. Entonces tenemos que considerar lo que es el costo y la conductividad. Antiguamente, incluso antes de utilizar el cobre, no sé si han visto cables, creo que todavía tal vez lo siguen fabricando, pero el aluminio era muy utilizado para fabricar conductores. Es peor conductor que el cobre, pero obviamente es mucho más barato. Entonces, por esa razón era que se utilizaba. Ahora, dentro de lo que es la fabricación de los conductores con cobre, nos indica que el tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de estos conductores es el cobre electrolítico, de alta pureza, con un 99.99% de pureza. Tomen muy en cuenta eso. Ahora, viendo la imagen de arriba, la diferencia entre hilo y cable. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Bueno. La diferencia es muy sencilla. Como ustedes pueden ver en la imagen, se llama hilo a aquel conductor que está formado, perdón, el hilo es aquel que está formado por un solo conductor, o sea, por eso se llama hilo. Y si está formado por varios hilos, como se puede ver en la parte superior, se llama cable. Un hilo, ambos, tanto el cable como el hilo, tienen una funda aislante o protectora. Sin embargo, en muchas conexiones, cabe decir que dependiendo del área que tenga nuestro conductor, vamos a utilizar, y esto en algún momento el ingeniero eléctrico que esté haciendo el diseño de en su planta o en su domicilio, muchas veces se utiliza mejor un hilo de cobre que un cable, dependiendo del área, obviamente, porque tiene mayor conductividad y es menos propenso a sufrir cambios de temperatura. Pero eso ya está en función al requerimiento o para lo que ustedes deseen utilizarlos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un... ¿Alguien? Ahí tenemos el dibujo de un cable. Ya. Definimos entonces. Como habíamos dicho entre la diferencia de un cable y un hilo, de la misma manera, un cable es el conjunto de varios conductores eléctricos, o de varios hilos, si quieren así llamarlo, normalmente aislados por una funda protectora y aislante eléctrico, como podemos ver en la imagen. Ahora, dentro de las partes de los conductores tenemos lo que es el alma conductora, que es fabricado de cobre y por donde circula la corriente eléctrica. Se visualiza tranquilamente en la imagen, ¿verdad? Está bien explicado. Tenemos lo siguiente, es el aislante, o también se llama aislamiento, que es el material por el que no puede pasar la corriente eléctrica y que envuelve al alma conductora para que la corriente no salga fuera de la misma. ¿Cuál es su misión principal? Separar la parte activa, que es el conductor de corriente, del entorno.
¿vale? Normalmente suele ser de un material de polímero, es decir, de plástico. Es la función principal que no haya fuga de electrones. Dentro de los más usados que podemos tomar en cuenta es el policloruro de vinilo, lo que comúnmente llamamos como PVC, el caucho etileno propileno, con sus siglas EPR, y también el polietileno reticulado. Esos son dentro de los más utilizados. Y tenemos, por último, lo que es la cubierta protectora. ¿Cuál es la función de la cubierta protectora? Como su nombre indica, nos sirve para proteger mecánicamente el cable o hilo. ¿De qué? ¿De qué vamos a proteger el cable o el hilo? ¿Quién me dice? Podría ser del agua, de la humedad, mi mayor Muy problema. bien, Brian. Brian, ¿qué eres? Moya. Moya mayor. Correcto. Estoy registrado. Tiene exactamente lo que hace la cubierta protectora es protege el alma y el aislante de daños físicos y o químicos, como el calor, la lluvia, el frío, raspaduras, golpes, etc. Se suele construir de nylon, aunque no todos los conductores tienen esta cubierta. A veces el propio aislante hace las veces de aislante y cubierta protectora. Si se han podido dar cuenta, a veces no tienen estos tres componentes, todos los cables. Pero dependiendo de lo que nosotros vamos a utilizar, como ya les dije, del requerimiento que tengamos, vamos a poder determinar si es o no es necesario. Cuando el conductor está sometido a desgastes externos muy grandes, la cubierta protectora puede ser de acero, latón u otro material resistente. Eso ya es, como les digo, dependiendo para qué se va a usar. En este caso, la cubierta protectora se la denomina armadura, cuando es de metal, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a poder determinar, vemos en la primera imagen los colores que están normalizados para el uso, dentro de los cuales podemos ver el marrón, marrón o castaño, perdón, el negro, el rojo, el celeste que se utiliza como neutro, y el verde amarillo que es puesta a tierra. La puesta a tierra, por lo general, dentro de nuestras conexiones domiciliarias, no se las utiliza mucho. ¿Quién en su domicilio me indica que tiene puesta a tierra? ¿Nadie? ¿Puedes repetir la pregunta, mi mayor? Claro, Mauricio. Les decía, dentro de las conexiones domiciliarias que se realizan en nuestro país, nos estamos acostumbrando a no utilizar la conexión de puesta a tierra. ¿O quién me puede decir de ustedes que puede tener, o por lo menos han visto si es que su casa, su departamento, su edificio tiene puesta a tierra? Mauricio, ¿de vos tiene puesta a tierra tu casa? Tendría que ver, creo que no. Porque por lo general los equipos eléctricos, ya sean de uso domiciliario, vienen dentro del conector de la fuente de poder. Ya se refiere a, digamos, si compro un equipo eléctrico, es aquel que viene
para conectar a la pared una parte, ¿verdad? Un tercer, exactamente. Ah, Porque sí, por lo sí general hay. vienen dos, ¿no? Y viene Sí, uno sí hay tercero. ingeniero en mi casa. Por ejemplo, en el microondas, en el refrigerador, en, en la tele también. Exactamente. Los equipos sí vienen con conexión a tierra, pero ese enchufe que tú tienes en la pared, a veces, muchas veces, solamente están conectados los dos polos. Entonces, el tercero que va a conexión a tierra no lo tiene. O ese es el detalle. Ah, sí, sí, ingeniero, sí, mi mayor, pero no en todos, solo en algunas partes de mi casa. Ya, y eso baja hasta tierra. Sí, aparentemente sí. Bueno, es una. Gracias, Mauricio. Es tarea para su casa. A ver, vayan, vean, acérquense. Sí, evidentemente, a veces los interruptores, o perdón, los enchufes que uno utiliza en la instalación domiciliaria, sí tiene la conexión a tierra, pero de ahí que tenga el cable de conexión a tierra para que vaya hasta tierra, es lo que no, por lo general no quieren gastar las empresas constructoras o las personas que son dueños del inmueble y están haciendo construir, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ahora, pasamos a lo que es, en la parte izquierda ustedes pueden visualizar lo que son los tipos de cables. Nos dice que comercialmente hay muchos tipos de conductores eléctricos, pero los que vamos a ver, o los principales más usados, y son los siguientes. Los unipolares, formados solamente por un hilo conductor, como ya dijimos en la diferencia de hilo y cable, ¿verdad? Los multipolares, formados por más de un hilo. Si ustedes pueden, me siguen con la lista de la izquierda está asociada con la imagen posterior, la que está debajo. Posteriormente tenemos lo que son las mangueras. Dentro de las mangueras está formada por 2 o 3 conductores rodeados obviamente de la protección. Tenemos también los conductores rígidos, los cuales son difíciles de deformar. Los flexibles, que por el contrario son fáciles de deformar. Los planos, que como su nombre dice y tienen en la imagen, son de forma plana. Los redondos, que son de una forma redondeada. También los coaxiales, que tienen un núcleo chapado en cobre, rodeado por un aislante dieléctrico. Ahí podemos ver igual en la imagen, tenemos un cable coaxial, las cuales están su aislante dieléctrico y obviamente la capa protectora. Este cable coaxial lo utilizan mayormente en lo que es la televisión por cable justamente para evitar los flujos o cualquier estática que pueda haber en el circuito y que vaya a dañar las imágenes que se están transmitiendo, ¿no? También se considera lo que es el trenzado, que consiste en pares de alambre de cobre aislantes, los cuales están trenzados, como su nombre nos indica, alrededor del otro. Hablamos de los con aislante, los que tienen capa protector, ya que habíamos dicho anteriormente que no todos tienen capa protector. También se toma en cuenta dentro de esta clasificación los blindados, que está hecho de uno o más alambres aislantes, que estos colectivamente adjuntos por una lámina de aluminio o tejido trenzada de blindaje.
y los cables para baja tensión, media tensión y alta tensión. Ahora, todo el mundo conoce que es un interruptor. Un interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una función de on-off desde un mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Por ello, su función principal es encendido y apagado de luz. Como vemos en la imagen, existen varios tipos de lo que son los interruptores con varias funciones características. Lo que es un pulsador, lo que es un interruptor que se queda encendido o apagado. En el pulsador se presiona y vuelve a la posición inicial. Un conmutador de cruzamiento, cuando se enciende o encendemos en un lado, ya en ambientes grandes, y se puede apagar desde el otro conmutador. No es necesario volver hasta la entrada. Un interruptor de 3 contactos y los interruptores de 4 contactos, que la verdad que esto sí no he podido ver la funcionalidad, no los hemos utilizado, por lo general no he instalado de este tipo de interruptores en las instalaciones. Les dejo para la siguiente clase el uso que tengan los 3 o los 4 contactos de estos interruptores. Hasta aquí es lo que vamos a avanzar el día de hoy, jóvenes. Para la subsiguiente clase vamos a hablar un poco sobre la parte práctica de lo que tenemos en caídas y bajadas de tensiones. Vamos a ver las cajas, vamos a ver los circuitos. Y lo que yo quiero que vayan ganando tiempo es en esto a todo mundo de las prácticas de laboratorio se les ha devuelto con las observaciones. ¿O a qué grupo no se le ha hecho conocer? Por favor, me indican, así para que nuevamente les reenvíe por correo electrónico, les he reenviado, corregido. Y sería bueno que si es que hay alguien no le ha llegado, entonces nuevamente los envío o también por el chat del Teams. Me lo van a hacer conocer si es que hay alguien que no tenga la corrección de laboratorio, para que vayamos visualizando que justamente dentro de la empresa o la planta que ustedes están diseñando como grupo, el equipo que ustedes van a utilizar. Y para ese equipo necesitan, ese equipo tiene ciertas especificaciones técnicas. El voltaje, lo que es la resistencia, el tipo de cable, etcétera, etcétera. Y en base a eso va a tener una ubicación. Como les dije anteriormente, no vamos a hacer nosotros el cálculo de esto, pero sí por lo menos vamos a poder determinar la ubicación, el voltaje, todo esto, para facilitarle a un técnico que sí no los haga y tener conocimientos respecto a eso. De la misma manera, lo que es los interruptores, la iluminación, es muy importante que se tome en cuenta esto. Dentro de lo que es la construcción, los ingenieros o arquitectos, para diseñar, por así decirlo, la altura de un interruptor, si tiene que estar a qué separación de la puerta, o los enchufes, a qué altura tienen que estar, o en el piso, a qué altura sobre el piso. Nosotros utilizamos el manual Neufert, que es un manual hecho por un arquitecto en el cual nos indica este tipo de decisiones. Entonces, nosotros nos basamos mucho en ese manual, pero sin embargo, se tiene que tomar de la misma manera las condiciones
o las especificaciones técnicas netamente en nuestra área, en este caso ustedes como industriales, si el interruptor tiene que estar recubierto, tiene que estar en la posición que va a estar, o es mejor que esté en el piso, que esté empotrado, que tenga una caja metálica para evitar que entre, no sé, salpicadura de agua o cosas así. Entonces, ese tipo de decisiones no las conoce el ingeniero civil, el arquitecto que va a ir a construir. Eso las conocen netamente ustedes, porque ustedes saben qué material se va a utilizar, cómo se va a emplear ese equipo. Entonces, lo que yo quiero que vayan trabajando es con las observaciones que les he ido dando en el laboratorio, vayan viendo, visualizando lo que es la ubicación de los extintores, qué tipos de extintores se va a utilizar cerca de determinados ambientes. En oficinas utilizarán pues los que tienen, los que sean con categoría C o A, si por la maquinaria utilizarán con la categoría K, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes ya tienen que ir viendo y tienen que ir armando. Les estoy anticipando ahora. Entonces, por favor, si es que hay alguien nuevamente, algún grupo que no ha recibido la retroalimentación, las correcciones que le hice, por favor ya vayan viendo eso. Vamos a continuar Mi la mayor, siguiente clase. a mi grupo no nos mandó la retroalimentación de la entrega de nuestro informe. Ya, perfecto. Me mandas por mensaje del Teams para que se los haga llegar. Me indicas qué grupo es y claro que sí, de mi computadora personal les voy a hacer llegar. De la misma manera, mi mayor. Eso es mi mayor. Claro, por eso les digo, si hay algún grupo más que no les ha llegado, por favor, me escriben por el Teams y yo les voy a hacer llegar. ¿Sí? Está bien, mi mayor. Entonces, adelante, ¿quién habló? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, les voy a dejar una pequeña práctica para la siguiente clase. Es algo pequeño que lo que van a hacer. Lo voy a colgar en la parte de tareas de la parte de tareas de nuestro equipo. Lo que quiero que hagan es un mapa conceptual. Les voy a pasar una norma para el uso de los extintores. No quiero que copien, no quiero que hagan algo amplio. Un mapa conceptual, netamente quiero que hagan una síntesis de todo eso, que analicen, vean lo que es útil para ustedes. Y ese mapa conceptual lo publiquen en el apartado de tareas. Les voy a pasar la norma también. Y antes de que cortemos, justamente quería mostrarles el video. Déjenme un segundito, voy a dejar de compartir. Ya sé cómo voy a hacer con esto del video. Voy a conectarle mis parlantes y tal vez por el audio ustedes puedan escuchar. Vamos a intentar de todas maneras, por favor. No me quiero quedar con las ganas de poder mostrarles justamente los conceptos básicos de lo que es. Ya. Ahora. Ya. Voy a compartir mi pantalla y me indican, por favor, cuando ya puedan ver. ¿Sí? ¿Ven?
Se ve, mi mayor. Ya, ¿no? Entonces voy a ponerle play y con el micrófono de mi dispositivo y voy a tratar de que escuchen. Si el volumen está bajito, me dicen para que lo aumente el volumen. Entonces pongo a los dos play. Introducción a la electricidad. Escuchan, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad. Incluso conocemos las diversas aplicaciones que ésta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Para entender esto, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir.
corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohms. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. El cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa. Por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Si quieres aprender más, dale me gusta, comparte, suscríbete. ¿Han podido escuchar, no, el audio? Sí, mayor. Ya. Me ha parecido un video muy interesante. Había conceptos varios conceptos, pero muy bien explicados, con simplicidad, que eso es lo que queremos. Y era para que lo tomen en cuenta. Había varios puntos que son mucho más adentrados a lo que es la electricidad, pero para tener conocimiento me parece excelente. Entonces, terminamos aquí la clase. Les voy a compartir la norma y la fecha de entrega va a ser hasta antes de la siguiente clase para que puedan ustedes hacer llegar su mapa conceptual. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más? Creo que nada, ¿no? Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar en clases con ustedes. Nos vemos la siguiente clase, por favor, y todo el mundo envíe su tarea. Me ha gustado que sean más participativos ahora. Mi mayor. El mapa conceptual debe ser acerca del video que acabamos de ver, ¿no es cierto? Perdón, no te escuché. El mapa conceptual que tenemos que hacer debe ser
del video que acabamos de ver, ¿verdad? No. El mapa conceptual que van a hacer es de la norma de uso de extintores que les estoy pasando. Van a hacer una lectura y síntesis del mismo. Les voy a pasar igual la norma. Pero igual de la misma manera voy a explicar en la tarea para que así no cometan el error que tú estás cometiendo. ¿Ya? Sí, muchas gracias. No hay por qué. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, mi mayor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, mi mayor. Hasta luego. Hasta luego, mi mayor. Hasta Hasta luego. luego, mi mayor.